Hola, quiero empezar agradeciendo a Luz Azcárate por permitirme dar algunas palabras a su primer libro, Lo irreal intacto en lo real devastado. Quiero expresarle mis felicitaciones y mi alegría por esta nueva creación. Quiero también felicitar a Julio Isla por la nueva colección digital Fuera de los Confines. A continuación voy a leer el texto que preparé. Este libro es un testimonio de la capacidad de la poesía de convivir y confrontar la gravedad de la situación que vivimos. Decir que el título del libro demanda una configuración binaria donde lo intocado habita la región de lo irreal en contraposición a la destrucción donde se halla lo real sería desacertado. Lo irreal y lo real conviven, lo irreal irriga subterráneamente lo real, está en sus venas y sabe de las pérdidas y del desamparo de su territorio que nos remite a la presente crisis. Luz nos conduce a la región de las contradicciones aparentes, de la simbiosis de opuestos que, como deja ver el extracto que toma de René Char, refleja uno de los motivos más enraizados en la tradición poética, el tempus fugit, la fugacidad de la vida que es contemplada, padecida de antemano, recordada, reproducida y desafiada por la palabra poética como advertencia. El paso del tiempo y la voracidad de los hechos que se develan en el libro son también signo para entender por qué un manuscrito que no es el primero que escribe la autora es publicado primero. Este es un poemario de urgencia. Hay en la observación de quien hace poesía un momento insoslayable de inflexión, un momento en que se detiene irremediablemente para luego compartir sus hallazgos. Luz Azcárate comparte generosamente esta experiencia en un momento en que las condiciones mismas del compartir se redefinen. En la primera parte, la devastación, el descubrimiento de lo prioritario, tiene su correlato en el examen del aquí y ahora. El umbral de la atmósfera del libro será reconocer desde la invocación a Blanca Varela que la reacción ante la realidad puede ser un gran bostezo. Es decir, la realidad es un mundo desencantado y más propiamente lo es porque se le enmarca desde una mirada sin voluntad para el homenaje. Hay tareas más apremiantes. Se homenajea lo que se contempla lo que pasa en su quietud, pero el ánimo de la poeta está confrontado con un remesón, el remesón del desastre. Se pregunta en el primer poema si ella está preparada y la voz poética responde afirmativamente. Ella tiene experiencias más allá de lo que se puede esperar. Conoce lo irreal que su abuela le trajo como parte de un conocimiento genealógico donde lo irreal, que atemoriza, o aquello que nutre, se presenta desde la mirada mitológica. La Pachamama, por un lado, entidad adora, y por otro lado el peligro del pistaco. La antigua y vital presencia de lo irreal ha viajado con su abuela como con aquellos que dejaron su tierra natal huyendo de otras devastaciones como la guerra y el hambre. Se trata de una constante de la historia, del aguijón centrífugo que se repite. La realidad que la poeta nos presenta es una entidad móvil que desfigura su superficie. Por eso toma la imagen de los llamados caminantes que emprendieron el regreso a su lugar de origen durante la actual pandemia en el Perú. La autora inscribe una imagen compleja con espesor histórico que supera el mero hecho anecdótico para darle una dimensión simbólica de resonancias dolorosas. Como muestra el poema Éxodo, donde el trasfondo mítico judio-cristiano se entreteje con las migraciones del Ande a la costa peruana que José María Arguedas cantó en A Nuestro Padre Creador Tupac Amaru, que interviene en fragmentos a través de la lengua quechua, que es la huella ancestral en el oído migrante. Ello advierte diversas rutas emprendidas, incluso para la voz que en Europa es una caminante más. La pregunta constante por el motivo del éxodo no hace sino recordar que la partida es forzosa, como si su causa navegara los ríos interiores de una corteza, como se observa en Latencia. Cito, el enemigo está adentro, dice el sujeto, y planea una resistencia. Preciso es recuperar lo que permanece, estar atento. Este carácter vigilante implica explorar la propiedad ocular, mirar y proyectar una mirada como quien observa un cuadro sobre la devastación, situación similar a la que permea la carne del poeta
y la poeta hasta que sucede el momento en que atrapa la pulsación del acontecer diario en una imagen como la del cuadro de Nicolas Poussin. El reflexivo yo frente al cuadro sugiere la figura de quien no ejecuta su pieza simplemente, sino que analiza su método, como en Peregrinas, versos como una mujer huye de la guerra caminando hacia el sur, como hablar de antología enlaza 2020. Inquieren sobre la dimensión ética de la tarea de la intelectual y la poeta, ya que recuerda la aguda reflexión vallejiana del poema Un hombre pasa con un pan al hombro. Cito, un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Ante estas interrogantes, el libro sugiere que las actividades intelectuales y creadoras se respaldan en la esperanza. Con esa última palabra abre la segunda sección, lo intacto, que es región de bienes intangibles. En palabras del poeta Jorge Eduardo Eyelson, es región del absoluto amor. Aunque la experiencia del mundo haya sido perturbada por la pandemia, convirtiéndolo en fracciones virulentas, mero síntoma de la catástrofe, la visión hace más precisa la situación actual, planteada como experiencia. Cito, y si solo la catástrofe podría acercar nuestros espíritus a los cuerpos en sus formas más protuberantes. Se pregunta el yo en recolección. Como buena fenomenóloga, la autora presta atención a la relación del cuerpo con el mundo, al sujeto con su cuerpo y al sujeto con sus congéneres. La experiencia actual empuja al yo a pensarse en otras mujeres como las caminantes, las enfermeras, las prostitutas. Esta voz es entonces una y diversa como una fuerza magnética que cohesiona los fragmentos de la que se dice es mujer rota, recordando las palabras de el título de una obra conocida de Simone de Beauvoir. El poema Movimiento retoma nuevamente la idea del sujeto frente al mundo devastado que se entregó a la poeta como milagro arrasado, pero que no por eso es menos extraordinario. La vena filosófica brilla en este poema, donde se nombran las propiedades negativas en una reconversión que alumbrará las piezas de la realidad devastada desde otro ángulo. Realizar el milagro significa anular cada uno de los órganos en un movimiento explosivo y constante, como si lo intacto, lo completo y compacto fuera una mera sombra de lo posible, cuyas misteriosas potencialidades están más allá del ensamblaje orgánico, pues lo intacto aprenderá a habitar lo desmembrado. Este poema redime con singular fuerza al cuerpo enfermo, para señalarlo como fuente de experiencia en sentido pleno. Por extrapolación, lo irreal en lo real devastado muestra el intento imposible por comprender la resignificación de la experiencia, que aunque virulenta, se presenta como ráfaga que sacude al yo y lo fuerza a imaginar y crear un aparato poético para comprenderla. En el poema La aparición de Santa Francisca Romana, se recuerda que la caridad y la gracia han sido recurrentes en las devastaciones. Estas nociones cristianas se intersectan con la Pachamama, imagen de la abundancia que no abandona, porque yace en la misma naturaleza que es parte del propio sujeto. El poema refleja una fe ancestral en la esperanza que se reafirma formalmente en la textura de la lengua quechua. En esta y otras instancias del libro, a través de citas como la que se hace en referencia al poeta contemporáneo Freddy Roncaya. El bilingüismo remarca que la conexión con una espiritualidad ancestral indica poder volver al centro que va girando por todas partes, como dice el poema citado. Es decir, en relación a un eje con el cual el yo se reapropia de su experiencia, que viene a ser lo intacto, que se sobrepone más allá de la muerte. El yo intuye lo intacto parcialmente porque avanza de espaldas, pero que la lucidez del ángel de la historia, Angelus Novus, le hace ver a través de sus ojos enigmáticos que a pesar de la devastación hay sobrevivientes,
una sobrevida de diamantes, de una dureza imperceptible pero cierta como un asteroide de amor, terrible y poderoso, como esas ausencias cuya fuerza imponen su presencia. La última palabra del notable libro de Luz Azcárate refleja la claridad de ese asteroide enamorado que se sobrepone al desastre para abrazarse a la esperanza. Gracias.